Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a ir a Génesis capítulo 39. Estamos hablando acerca de cómo podemos ser bendecidos con la historia que la Biblia declara acerca de José, José el soñador. Debemos recordar que José era el amado de su padre Jacob, también llamado Israel, y los hermanos lo envidiaban, los hermanos lo odiaban, los hermanos tenían, digamos que, celo en contra de José. Esto usted lo puede encontrar en el capítulo 37 de Génesis, y así entonces podemos entender cuál fue la razón por la cual los hermanos actuaron así en contra de José. Recuerde que José tuvo dos sueños en donde prácticamente Dios le estaba hablando acerca del futuro y cómo los hermanos y aún sus padres se iban a postrar ante él, y sus hermanos lo odiaron aún más, que quisieron matarlo, pero antes de que esto pudiera suceder lo echaron en un pozo y después lo vendieron como esclavo. Y de alguna manera los hermanos, dice la escritura, que tenían un mal corazón, que eran perversos, y José le decía a su padre acerca de la actitud de sus hermanos, pero Dios siempre estuvo con José. Y José sabía que sabía, y José de alguna manera aprendió a tener una relación con el Señor, de tal manera que cuando fue llevado como esclavo, vendido como esclavo a los amalecitas, y después fue llevado a Egipto, y Potifar, un personaje importante de Egipto, lo compró. Dice la escritura que Potifar vio la gloria de Dios, vio la gracia de Dios, supo que Dios estaba con José, de tal manera que lo puso a cargo de todas las cosas que José tenía, que Potifar tenía. Y ahí podemos ver cómo la mano de Dios, el favor de Dios estaba con José. Ahora, no es que José era un negligente, no es que José era alguien que se sobrepasaba, que era orgulloso, que se creía más que los demás, no era que José era flojo, no era que José andaba piropeando a la mujer, dándole piropos a la mujer de Potifar, que era aquel que lo compró. No, José era una persona no solo honesta, leal, pero una persona íntegra, trabajadora. Es decir, que Potifar viera que Dios estaba con José, porque dice la escritura en el capítulo 39 que José fue prosperado en todo. Era porque la bendición de Dios, porque la prosperidad estaba en manos de José, y José tenía un espíritu íntegro, un espíritu excelente, un espíritu que daba testimonio de que Dios estaba con él. Y había bendición en lo que José hacía. Había resultados y frutos en lo que José hacía. Así es que no es que el favor de Dios vino sobre José y José era un donadie, y José era nada, y José era perverso, y José era indeseable, y era flojo y como holgazán, y lo que ya dijimos, perezoso, etcétera. No, no. Es decir, el resultado de que Dios estaba con José se manifestaba en la integridad de José y en los resultados que José daba. Ahora, desde que José estuvo en el pozo hasta que José llegó al palacio y fue puesto segundo de Faraón, pasaron muchos años, alrededor de 13 años. Es decir, Dios no hizo un milagro con José de la noche a la mañana, sino que José fue preparándose en su caminar durante 13 años para tomar la posición adecuada y correctamente que le iba a ser asignada con un propósito de Dios en Egipto. Así es que una de las cosas que hemos visto acerca de qué podemos aprender de José es que necesitamos tener un corazón íntegro, un espíritu íntegro. Ahora, la diferencia entre José y nosotros, porque si Dios lo hizo con José, la pregunta es,
Dios lo hará también con nosotros. Es que en Cristo Jesús Dios ya lo hizo. Y la diferencia está en que no solo Dios está con nosotros, sino está en nosotros, porque nos ha dado el Espíritu de su Hijo. Pero no solo esto, sino que José es un tipo del Señor Jesucristo, pero José no podía vivir la bendición de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Así es que no solo tenemos a Dios de nuestro lado, sino tenemos el Espíritu de Dios siendo uno con nosotros, y Dios ya nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús, y somos más que vencedores por lo que Jesús hizo. Así es que si Dios lo hizo con José, también lo ha hecho contigo. La pregunta es, ¿ya nos enteramos? ¿Ya nos hemos dado cuenta? ¿Ya sabemos que Dios ya lo hizo con nosotros en Cristo Jesús? ¿Y estamos dispuestos a dejar de limitar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, para que se manifieste la prosperidad, la excelencia y la bendición de Dios como resultado de lo que somos en Cristo? No como aquellos que quieren ser excelentes como un objetivo a conseguir lograr, para que los demás se asombren y los demás se queden apantallados. No, sino como resultado de que Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo, y cuando nosotros estamos dispuestos a no limitar a Dios, es porque entonces vamos a la palabra, nos instruimos en la palabra, permitimos que la palabra renueve nuestras mentes y nuestras vidas sean transformadas, y entonces lo que somos manifestará su verdad, a pesar de nuestra alma y a pesar de nuestro cuerpo. Porque lo que somos es lo que somos en nuestro espíritu. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y lo que hay en nuestro espíritu es perfecto, porque ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso somos nuevas criaturas en nuestro espíritu, no nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso nuestra alma tiene que ser transformada y nuestro cuerpo vivificado por el poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Muy bien. Así es que podemos aprender muchas cosas. También hemos aprendido cómo en la contención, en los celos, se establece toda obra perversa, y por eso quisieron matar a José. Pero Dios siempre estuvo protegiendo a José. Y entonces vimos también cómo el engaño de la apariencia y de un amor equivocado, de los deseos y concupiscencias o deseos desordenados de la mujer de Potifar, quisieron atrapar y hacer que José cayera en pecados sexuales con ella. Pero José huyó y esta mujer lo difamó. Y vemos cómo Potifar, en lugar de acabar con la vida de José, lo mandó a la cárcel. Y podemos entender no que Potifar fue bueno, o que Potifar creía que su mujer era mentirosa, sino que dice la Escritura en el versículo 21 del capítulo 39, cuando José fue llevado a la cárcel por causa de la difamación de la mujer de Potifar. Dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, la pregunta también podría ser, ¿José era un hombre perfecto? No, sabemos que José no era un hombre perfecto, porque no ha habido ningún hombre perfecto en esta tierra debajo del sol, sino nuestro amado Señor Jesucristo, en quien no se halló pecado, no conoció pecado y no hizo pecado, como dice la Escritura. Pero la palabra no revela las debilidades de José de una manera literal. La palabra no revela la debilidad de José o la incredulidad de José quizá, o los errores de José. Pero José seguía siendo hombre. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque aunque podemos ver una bendición en la vida de José, pero lo que la palabra nos hace resaltar de una manera continua es que el Señor estaba con José. Es que Dios extendía su mano y su favor para con José. De tal manera que el resultado de la vida de José era porque el Señor estaba con él. Y no porque Dios haga acepción de personas, sino porque José estuvo dispuesto y le creyó a Dios. Y José fue íntegro ante el Señor. Y esto nosotros lo podemos entender o lo podemos apreciar
para que nosotros seamos consistentes y constantes e íntegros con el Señor, no importando si fallamos, aunque Dios no quiere que fallemos, porque tú sabes que si fallamos estamos hablando de pecar, y si pecamos estamos hablando de darle oportunidad al diablo de que venga a hurtar, matar y destruir, porque el pecado es lo que hace, hacer vulnerable al hombre ante las artimañas del enemigo. El enemigo no tiene poder, pero con sus artimañas, cuando el creyente o cuando el hombre le da poder a través de la incredulidad, a través del pecado, entonces el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Aunque no tenga poder, el mismo hombre le da, el mismo creyente le da cuando hay incredulidad, cuando hay pecado. Así es que Dios nos ha llamado a que seamos perseverantes, a que perseveremos en la fe, no importando si fallamos, aunque no debemos enfocarnos en darle importancia o a no darle importancia a ser diligentes. Dios no nos ha llamado a levantarnos para pecar, Dios nos ha llamado a apartarnos para Él. Pero lo importante es ser perseverantes, es perseverar, es seguir adelante. Dice la Escritura que nunca he visto a un justo desamparado, ni a uno de sus hijos que mendigue pan. Y cualquier justo que tropieza, se levantará. Así es que no importando nuestra condición humana, pero tenemos que proseguir a la meta. No sé si usted ha visto historias de aquellos atletas que se han caído en las competencias. Inclusive hay aquellos que se han caído y se han vuelto a levantar, y aunque van quedando en último lugar en ese momento preciso que se caen, algo les anima y les sale un ímpetu adicional, que hay muchos de ellos que aún cayendo se han logrado vencer la competencia. Entonces, no porque alguien cae, no porque alguien tropieza, ya va a voltear y le va a dar la espalda al Señor, de ninguna manera. Pero no vamos a levantarnos y amanecer cada día con la intención de pecar, sino con la intención de perseverar en la palabra, perseverar en el Señor, en oír la voz de Cristo a través de su Espíritu, a través de su palabra, para vivir en lo mejor de Dios, para vivir en la vida abundante que Cristo Jesús nos concedió por gracia en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que aquí vemos cómo José tuvo misericordia, Dios de él, y cómo José fue bendecido por el Señor. Permítanme un segundito. Vamos a revisar la conexión. Aparentemente hubo un corte aquí en la conexión, pero ahorita vamos a regresar. Así es que hay una bendición muy grande que podemos encontrar en José, de acuerdo a su vida y de acuerdo a su testimonio y de acuerdo a cómo él fue bendecido por el Señor con esta bendición tan grande. Bien, permíteme un segundo. Vamos a seguir hablando acerca de José. Si alguien me puede confirmar si ya me ven y me escuchan. Perdón, si ya me ven y me escuchan. Gracias. Bien, entonces podemos ver cómo al final del capítulo 39, José es puesto en la cárcel y José, el Señor estaba con él, dice la Escritura. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del
jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. José había sufrido todas estas cosas, pero José no estaba quejándose, José no estaba amargado, José no estaba levantando la mano y haciendo alarde de su fracaso y de su frustración. No estaba frustrado, sino que José en todo momento era próspero. No solo fue próspero en la casa de Potifar, pero en la cárcel también fue próspero, y dice que el carcelero no necesitaba atender nada, ninguna cosa, porque todo estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Y fíjese cómo además de lo que José había sufrido, José estaba viendo por los demás. Usted no crea que José fue puesto en la cárcel para sobreponerse o exaltarse o ordenar en la cárcel. No, dice la escritura que José servía a los que estaban en la cárcel y José tenía cuidado de ellos. Dice, el jefe de la cárcel no hacía cosa alguna porque todos estaban al cuidado de José. Es decir, José tenía cuidado de ellos. Y es muy importante que entendamos que muchos de nosotros, Dios quiere usarnos de una manera extraordinaria, pero Dios no nos puede usar si nosotros no somos utilizables. Hay muchos creyentes en la tierra y Dios tiene un propósito y un diseño algo glorioso para cada hombre, para cada mujer, no dependiendo de su origen, ni de su raza, ni de su color, ni tampoco de su edad. Dios tiene un diseño glorioso y un propósito, una razón de existir, un propósito maravilloso y glorioso que es en Cristo Jesús, y es particular, es específico para cada creyente. Pero muchas veces los creyentes nunca conocen su propósito, no viven en su propósito y por lo tanto nunca alcanzan la meta de su propósito en su vida, porque Dios, queriéndolos usar, los creyentes no permiten ser usados porque son inutilizables. Si tú quieres que Dios te use, necesitas ser usable. Necesitas permitir que Dios pueda usarte, es decir, que tú estés dispuesto a ser usado. Porque una de las enseñanzas que podemos ver aquí en José es que José siempre tuvo un buen corazón, no solo para sus padres, para con sus hermanos. En la historia final de José vemos cómo José bendijo a sus hermanos y nunca tuvo un corazón de rencor, de odio, de amargura en contra de sus hermanos, sino antes bien los bendijo. Y José fue un hombre que sirvió a los demás, que servía por lo pronto no solo a Potifar y a los negocios de Potifar, pero servía en la cárcel a los presos. Y José era usado por el Señor porque José era utilizable, porque Dios lo podía usar, porque José no tenía limitantes para ser usado. No sé si usted recuerda a Moisés, cómo Moisés sabía que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel, pero cuando tenía alrededor de 40 años quiso hacerlo con sus fuerzas y tuvo que huir al desierto. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto y regresó a los 80 cuando se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Y entonces Dios lo pudo usar, porque a los 40 años Moisés no era usable, no podía ser usado por Dios, porque Moisés era lo que él era y no permitía que Dios lo utilizara. Y aquí en José vemos cómo José era un hombre que servía, un hombre íntegro. Así es que si el creyente no es íntegro, si el creyente no es diligente, si el creyente no es apasionado por la palabra, si el creyente no es valiente para con la palabra, si el creyente no persevera, permanece
Hemos aprendido la palabra, hemos permanecido en la palabra, pero vienen los problemas y lo primero que hace el creyente es pensar carnalmente y quererse salir por la tangente respecto a lo que Dios nos ha hablado, respecto a lo que la palabra nos dice, respecto a lo que el Espíritu de Dios nos quiere guiar, respecto a lo que la paz de Dios quiere gobernar, respecto a lo que el amor de Dios quiere sufrir. Porque el amor de Dios en nuestros corazones es paciente con las imperfecciones de los demás. Así es que cuando el creyente se quiere ir por la carne, cuando viene una adversidad, y recuerde, todo creyente tiene a fuerza adversidades, porque el creyente que no tenga adversidades, y no estamos hablando de enfermedad, de vivir en enfermedad, de vivir en escasez, de vivir en depresión, de vivir en problemas internos, no estamos hablando de que hay ataques, pero Dios nos ha llamado más que vencedores y nos ha dado las herramientas y el poder para vencer. Dios nos ha dado las herramientas y el poder para vencer, para ser más que vencedores en Cristo. Dios nos ha dado todo lo necesario para ser más que vencedores en Cristo. Así es que podemos ver que si queremos que Dios nos use, entonces tenemos que entender que debemos ser utilizables, no limitar a Dios en nuestra manera de pensar, pero tener un corazón que ama, que puede ver por los demás, que puede servir a los demás, que puede entregarse y que puede hacer lo que el Señor le dice que haga. Porque hay muchos creyentes que quieren servir a Dios, pero lo quieren hacer a su manera y no a la manera de Dios. Son puestos a veces los creyentes en alta estima o son puestos digamos que en posiciones con mucha responsabilidad, pero los creyentes no responden como Dios quisiera que se respondiera. Y cuando el creyente no es responsable, el creyente no puede ser utilizado por Dios. El creyente no puede ser bendecido por Dios en el sentido de ser usado, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros hablamos de aprender de las historias de José, cuando nosotros hablamos acerca de aprender de las historias de José, cuando nosotros hablamos acerca de ser usados por Dios, cuando permitimos ser utilizables, cuando permitimos que Dios nos use para servir a otros, para amar a otros, para que la paz de Dios nos gobierne, para que tu espíritu nos guíe, para que la palabra nos instruya en justicia, nos enseñe, nos redarguya, nos exhorte y si es necesario nos corrija. Entonces seremos creyentes que pueden perseverar en la palabra. Recuerde que la manera en la que la palabra de Dios puede dar fruto en la vida del creyente es que la palabra tiene que ser sembrada como una semilla y después la semilla tiene que permanecer durante un tiempo. Tiene que ser sembrada en la tierra, la semilla muere y después durante un tiempo hasta que crece. Digamos que crece en la mata o el árbol lo que haya sido sembrado y después da su flor o da sus hojas, da su fruto y entonces podemos entender que es un proceso, no es de la noche a la mañana y Dios causa el crecimiento. Así es que si nosotros queremos ser usados como José, necesitamos entender que es un proceso y que necesitamos permanecer, como dice el Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad si permanecen en mis palabras, dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Si permanecen, no hoy y mañana no. Hoy sí, mañana no, pasado sí, después no. Sino si permanecemos de una manera continua, entonces dice la Escritura que conoceremos la verdad. Si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad. Y el conocimiento de la verdad
es la que trae libertad. Y la libertad tiene que ver con liberar, con que se libere todo lo que ya somos en Cristo, como lo dice 1 Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 en adelante, que hemos sido bendecidos y para todo lo necesario de la vida y la piedad para participar de la naturaleza divina, porque Él nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice que Dios manifiesta su gloria y su poder más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. Así es que es muy importante que podamos entender que permanecer es fundamental. José permaneció, el Señor es fiel, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Si Dios no dejó a José, y vaya que Dios había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y José vivía de alguna manera bajo el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Pero tú eres resultado de la bendición de Abraham, pero del nuevo pacto que ahora es en Cristo Jesús. Así es que si Dios nunca dejó a José, el Señor nos dice a ti y a mí, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que si lo hizo con José, también lo ha hecho contigo en Cristo. Pero tú y yo necesitamos estar enterados, perseverar en la palabra, conocerlo más, querer ser usados cuando estamos dispuestos a ser utilizables, cuando estamos dispuestos a ser transformados por la renovación de nuestra palabra, por la renovación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nadie puede ser usado si la palabra no ha sido transformada. Nadie puede ser usado legítimamente por Dios si la palabra de Dios no nos ha transformado. Y para que la palabra nos transforme necesitamos permanecer en ella. Necesitamos permitir que permaneciendo en ella y meditando en ella podamos renovar nuestros pensamientos en todas las áreas de nuestra vida. Es un proceso. Y así como José manifestaba la gloria de Dios en todas las cosas que hacía, tú permitas que el Señor Jesucristo manifieste su gloria y su poder en todas las cosas que hagas. Te voy a contar rápidamente dos testimonios y de dos personajes que viven entre nosotros aún. Escuché el testimonio de un hombre que fue invitado a trabajar porque de alguna manera tenía necesidad de trabajar y una persona lo invitó a trabajar en algo que él no sabía y no entendía. Pero la persona que lo invitó a su negocio le dijo, mira, tú simplemente vas a hacerlo así, así y así. Y aquella persona le dijo, está bien. Entonces cuando este creyente, que de hecho era un predicador, entró a trabajar y a hacer como le habían hecho, se dio cuenta que había mucho desperdicio en lo que se hacía. Pero como él no tenía experiencia, dice esta persona, que él empezó a decirle al Señor, Señor, ayúdame para ser eficaz en lo que voy a hacer y no echar a perder. Y dice que empezó a orar en el Espíritu, empezó a orar en lenguas, empezó a orar de una manera continua mientras hacía el trabajo. Y mientras él oraba y hacía el trabajo, en un día, en 2 días, se dio cuenta que el trabajo se podía hacer de una manera diferente y ahorrar material y ser más efectivo. Y empezó a seguir orando en el Espíritu y a trabajar hasta que el dueño se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y le reclamó. Pero no le reclamó como quejándose, sino le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque lo que estás haciendo me está permitiendo tener más ganancias porque tengo menos pérdidas. Y entonces él le explicó. Y el dueño le dijo, no sé cómo es que tú puedes hacer eso, pero síguelo haciendo. Y dice esta persona que estuvo trabajando con él 3, 4 meses, no sé cuánto, y después iba a dejar de trabajar y este dueño de este negocio le ofreció que se hicieran socios, pero él le dijo, no, yo necesito dedicarme a predicar el evangelio. Y entonces trajeron al sustituto y le dijo, quédate aquí una semana o 2 o un tiempo para que enseñes o capacites a la nueva persona. Y le explicó cómo había que hacer las cosas a la nueva persona y la persona no entendía. Y le dijo,
dime qué necesito hacer, qué necesito saber o hacer para poder hacerlo como tú lo haces. Y él le dijo, lo que necesitas hacer, que hice yo, es confiar en Dios, saber que Dios está contigo y orar en el Espíritu. Y entonces aquella persona le dijo, el nuevo empleado, bueno, es que yo creo en Dios, soy creyente también, pero yo no hablo en el Espíritu. Y dice este hombre que le enseñó a orar en el Espíritu y ya lo capacitó y lo dejó con el trabajo. Es decir, el testimonio aquí es que este hombre sin capacidad, sin capacitación, sin conocimiento, pero sabiendo que Dios estaba con él, fue próspero. Dios lo prosperó en algo que él no sabía de una manera extraordinaria. Aún el dueño de esta empresa o de este negocio quiso hacerlo socio por causa del éxito que tenía. Bien, después escuché otro testimonio de una pareja de misioneros que entregaron toda su vida en un país extranjero para predicar el evangelio y muchos se convirtieron a Cristo, millones y millones de personas, bueno, no sé si millones, pero cientos y miles de personas, porque ellos entregaron toda su vida y en algún momento de la historia, ya siendo grandes de edad, dijeron ya es tiempo de que regresemos a nuestra ciudad, a nuestra casa y dejemos el país extranjero y ya nos dediquemos a nosotros porque ya eran personas ya grandes de edad. Y entonces regresaron a casa y venían en el avión y cuando el avión aterrizó en la ciudad en la que ellos vivían, dice el testimonio que vieron que había mucha gente afuera, seguramente era donde aterrizaban los aviones y la gente esperaba en las plataformas, es decir, las personas bajaban al piso y había mucha gente esperándoles ahí con pancartas diciendo bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Pero cuando bajaron del avión se dieron cuenta que no venían a recibirlos a ellos, sino que en el avión venía alguien famoso, alguien que era digno de reconocimiento y por eso las personas le estaban dando ese recibimiento a esa persona famosa. Y entonces los misioneros, el hombre, el esposo, empezó a quejarse y empezó a decir, nosotros que hemos entregado nuestras vidas por el ministerio y que hemos transformado las vidas de muchos, nadie nos viene a recibir y esa persona que no transforma a nadie ni bendice a ninguna es recibido por miles. Dice, nadie viene a recibirnos llegando nosotros a casa. Y la mujer, la esposa le dice a este misionero, la esposa le dice a este misionero, la esposa le dice a este misionero, entonces la esposa le dice a este misionero, es que aún no hemos llegado a casa. La mujer se refería al cielo, porque en el cielo con el Señor Jesucristo es donde está la recompensa. Así es que aquel que trabaja por ser recompensado en este mundo, aquel que trabaja porque los demás lo alaben y le agradezcan, es una persona que entonces no ha entendido el correcto evangelio, que no ha entendido el servir al Señor, que no está siendo, no estás disponiéndose, no ha entendido cómo poder ser usado al Señor. Así es que si tú quieres ser usado para el Señor, tú también tienes que decirle al Señor, Señor, úsame, pero hazme ser utilizable, es decir, úsame a tu manera, no a la mía. Y esto es muy importante que podamos entender de José, porque José no solo fue un hombre que permaneció y Dios permaneció con él, sino que José siempre estuvo dispuesto y Dios pudo bendecir a José porque José fue una persona utilizable en todo tiempo en el nombre de Jesús. Padre, te damos el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno.
En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de la gracia y del regalo gratuito de la justicia. Declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.